Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Adicto a los Perfumes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Como siempre digo, un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes, donde quiera que me vean. A todos los que vean el video del día de hoy o en el futuro, un millón de gracias por dedicarle un espacio de su tiempo a ver un video mío. A los nuevos suscriptores, bienvenidos al canal. Gracias por sus comentarios, por el apoyo, por los likes. Porque cada vez que un suscriptor pregunta o alguien que está visitando el canal, hay muchos que visitan el canal, no son suscriptores, no se han decidido a suscribirse, hace una pregunta y muchos lo ayudan y colaboran. Gracias, porque este canal es tanto tuyo como mío. Bueno, vamos a empezar el video. Como vieron el título del video, hoy vamos a hablar de 8 perfumes que tienen la nota de cuero. Esa nota que nos gusta tanto a nosotros los hombres, el cuero, y entonces quería traerle una opción y son 8 perfumes árabes. Precio, calidad, espectaculares. Si no tienes un lápiz y una hoja, anota, porque estos 8 no dudes en comprártelo, que te los recomiendo muchísimo. Por eso te los presento a ti. Bueno, vamos a empezar con el primero, que se llama Amber Leather. Este es de Maison Alhambra y está inspirado en Tom Ford Hombre Leather. Vamos a sprayar aquí. Miren el spray. Buenísimo. Este perfume está riquísimo, pero riquísimo. Si te gusta la nota de cuero. Adicto a los perfumes. ¿Se parece a Hombre Leather? Se parece más del 90%. La salida sale un poco, no sintética, pero sale un poco ruda. Las notas salen, la de arriba, acuérdense que el perfume tiene una pirámide olfativa. Salida, medio y secado, ¿no verdad? Corazón y secado. Y entonces aquí en la salida sale como un reguero de notas hasta que el perfume va secando y el parecido es más del 90%. Tiene el perfume tiene cuero, cardamomo, algunas notas florales suaves de jazmín que lo hacen un cuero bien rico con ámbar y pachuli. Pero lo que más vas a ver es un cuero medio dulcecito con esos toques florales, con ese toque de pachuli y las demás notas que tiene. Espectacular. Precio, calidad, 10 de 10. Duración, a mí personalmente, todos estos perfumes yo les voy a hablar basado en lo que yo percibo y en lo que funcionan en mi piel, cuando hacen química en mi piel. Esto me dura a mí cómodamente más de 10 horas proyectando, la proyección espectacular. Lo recomiendo para algún chico mayor de 20 años. Pero si tienes menos de edad y quieres probarlo, pruébalo, a lo mejor te gusta. Yo usaba perfumes desde jovencito y no. Lo recomiendo para noches frescas, frías, que ahí es donde más va a brillar el perfume. ¿Por qué? Porque mucho calor o va a ser demasiado atosigante o muchas de las notas que tiene para equilibrar bien el cuero lo va a hacer o perder intensidad o que no brille como va a brillar en esa época fresca, fría, para las noches, para salir a una cita espectacular. Hay una cosa muy importante. Si nunca has olido la nota de cuero y estás empezando en la colección, quizás cuando empieces a oler estos perfumes son espectaculares para empezar a conocer el cuero, porque son perfumes económicos y de excelente calidad. Entonces, quizás cuando tú huelas al principio los perfumes de cuero, al principio, como cuando hueles de oud o etcétera, o diferentes notas que hay en la perfumería, no te llega a gustar, pero cuando lo vayas conociendo, lo sprayas una vez, 2 veces, 3 veces, va a llegar a conquistar tu corazón y te vas a enamorar del perfume. Todos estos perfumes son masculinos, pero si eres una chica y estás mirando el lado allá, te los recomiendo para que se los regales a tu esposo, a tu novio. Espectacular. Bueno, vamos para el segundo, que este segundo viene como si fuera una pareja, que vienen como una pareja de bueyes que vienen juntos, pero los dos no son iguales, que son Toscano Leather y la Yucca One. Estos dos están inspirados los dos en Toscan Leather de Tom Ford. La Yucca One que tengo yo es del año 2020.
No vaya a ser que alguno de los que me está viendo el video tenga alguna formulación nueva de la Yucca One, que no sé si lo habrán reformulado y que no dura igual. El mío dura, estos dos perfumes me duran a mí más de 10 horas, 12 horas, todos estos perfumes, y en ropa duran días. Vamos a hablar primero del Toscano Leather. Toscano Leather igual es de Maison Alhambra, no se preocupen, a todos yo les dejo el nombrecito. Sprayamos aquí el spray buenísimo. Se tiene una nota: cuero, frambuesa, azafrán y tomillo, pero el azafrán es muy suave, no tiene un azafrán nada estridente, ni que tú vas a sentir mucha esa nota, no lo vas a sentir mucho. Tiene maderas y ámbar, entonces se vuelve un cuero afrutado con la frambuesa riquísimo, el tomillo con esa nota de madera y el azafrán. Lo hace un perfume espectacular, pero ahora donde viene la diferencia entre la Yucca One y él. Este perfume en la salida sale muy potente, como si fuera un cuero con betún, un cuero más tosco. Este perfume, cuando seca, es cuando viene la maravilla del perfume. Algunos hasta me han dicho, yo no lo siento así, pero algunos me han dicho que sienten que es un cuero como si estuviera apetrolado, un olor como cuando uno huele el betún que se le echa a los zapatos. Ese olor que sale lo han sentido aquí. Puede ser que sí, sale un poco más estridente, más tosco pero cuando seca, ahí es donde brilla el perfume. Cuando seca, es un perfume elegante para cita de noche, para frío, donde más va a brillar. No veo un joven usando este perfume, no lo veo así. Pero la Yucca One, vamos a sprayar ahora la Yucca One. Desde que sale la Yucca One, sí es una maravilla. Es una maravilla porque le va a gustar a un joven a partir de los 20 años, espectacular. ¿Por qué? Porque la frambuesa lo va acompañando siempre. Entonces lo hace un cuero como si fuera no dulce, pero la frambuesa con el ámbar el cuero lo hacen más llevable, más elegante, más disfrutable, más cumplidor. De los dos, la Yucca One es el que más me ha dado cumplido. Lo veo más señorial para una persona más de 40 años en adelante, o para un jovencito de 100 años. Para esa edad, a partir de 40, 30 y tantos años, veo más Entonces la Yucca One, lo veo desde un joven de 20 y tantos años en adelante. Espectacular, espectacular este perfume con un cuero espectacular. Entonces se los recomiendo muchísimo. Los dos, porque si me dicen, adictos se parecen, no se parecen. Tiene un secado más brillante, más vivo, más elegante, y que diga una salida más brillante, más viva, más dulce, más espectacular, y el secado riquísimo. Entonces tiene una salida más tosca, pero cuando seca, brillante. Lo puede tener los dos porque aunque sean una inspiración, se parecen en el secado, pero en la salida no se parece. Pero claro, si tienes que comprarte uno de los dos, adicto, ¿cuál me compro de los dos? Como es el más llevadero, cómprate la Yucca One. Bueno, entonces vamos para el otro. El otro se llama de Maison Alhambra Fabulo Intense. Está inspirado en otro de Tom Ford, que le voy a dejar la botellita por ahí para no mencionar el nombre. Vamos a sprayar Miren que el spray es buenísimo. Acuérdense, está espectacular porque tiene un cuero. Desde la salida sale ese cuero con almendra, pero una almendra amarga, verde y vainilla. Es la salida que tengo yo aquí. Espectacular, me encanta este perfume, me encanta, me encanta. Después viene entrando esa lavanda, pero no es una lavanda que lo hace fullir, y el abatón que le da más nota. Conclusión, es un cuero avainillado con ese ámbar que lo hace bien rico, y entonces la almendra verde lo hace amargoso, sí. Entonces se diferencia de todos los cueros. Mira,
Si tú estás pasando por el canal y eres nuevo coleccionando perfumes, o no, o estás pasando por el canal porque viste y quieres comprarle a tu esposo, quieres comprarte tú un perfume de cuero. Entonces dice, 8 perfumes de cuero, pero es que no es lo mismo un cuero. No, no es lo mismo. ¿Por qué? Como el perfume tiene una composición, una pirámide olfativa, entonces todos tienen la nota de cuero. Pero hay algunos que tienen un cuero más dulce. Hay otros que tienen un cuero más, más ambarado. Otros tienen, mira, este por ejemplo, tiene esa almendra verde amarga, entonces lo diferencia por completo. La nota que siempre va a predominar es el cuero, es la nota que más predomina. Pero las demás notas que componen es como si fuera, como cuando haces una melodía, sientes algo musical, una composición está compuesta de notas. Entonces, aunque tengan muchas notas o las notas alfabéticamente como el alfabeto son parecidas en cualquier idioma, pero en cualquier idioma se menciona, hay diferentes idiomas. Bueno, así es la composición de un perfume. Aunque tenga notas de cuero acompañadas de otras notas, etc., pero en el olfato de cada uno de nosotros se percibe diferente, huele diferente. Entonces puedes tener todos los perfumes estos porque ninguno huele igual. Este espectacular para noches frescas, frías, duración más de 10 horas en ropa, se te queda en día. Espectacular, a mí me encanta este perfume, todos me encantan, todos. Pero cuando tú lo vuelves a oler, espectacular este perfume, riquísimo. La duración, proyección. Si hay una chica mirando al lado de allá, no recomiendo ninguno de estos perfumes para chicas, son súper masculinos, pero si eres una chica y lo quieres probar, pruébalo, estás invitada. Aquí los perfumes no tienen sexo ni edad, lo puedes probar. Bueno, vamos para este. Este se llama Vie Few de Fragrance World. Este está inspirado en Bulgari Azaran. Miren la botella, qué preciosidad, qué lindura. Vamos a sprayarlo aquí. Esto se ha llenado aquí de cuero. Este está riquísimo. Porque este, ¿qué tiene? Este cuando sale, tiene un cuero, pero con azafrán. Entonces sale ese cuero con azafrán bien fuerte a darte. Pero después viene esa nota de té verde con la cera de abeja, que lo que hacen es, si ese azafrán iba a salir potente a mantener el perfume y volverlo muy retador, esa nota de té verde con la cera de abeja le bajan la intensidad y lo hacen un perfume súper elegante. Luego viene acompañado las maderas con la bergamota, que lo levantan y lo hacen esa nota afrutadita. Espectacular este perfume, es una maravilla de perfume. Si no lo tienes, no dudes en comprarte este perfume. Precio, calidad, esto es 10 de 10. Para noches frescas, para días fríos, para una boda, para una cita. Esto es una maravilla en perfume. Precio, calidad, no lo dudes en comprarlo, te lo recomiendo muchísimo. Espectacular ese perfume. Estela, duración, igual, más de 10 horas, proyectando, durando. Esa línea de Fragrance World, todos están espectaculares. Bueno, vamos para el otro, se llama Vie Brise. Miren la botella, es como oscura. Y este está inspirado en Bulgari Onek. Entonces, ¿este qué tiene? Vamos a sprayarlo aquí. El spray buenísimo de estos perfumes. Este ya es un cuero con ámbar y especia. Ya este no tiene azafrán, lo vas a notar. Pero este perfume, mira, cuando yo le hice la reseña, los perfumes cuando tú te llegan, tú lo utilizas, y el perfume se va oxidando y hay notas que van cambiando. Porque mira, este perfume, cuando sale que tiene ese cuero con ámbar y especias, pero al rato va saliendo una nota como si fuera un jabón de bebé y se va volviendo jabonoso, increíblemente. Porque después tiene almizcle, maderas, se vuelve un toquecito ahumado y algo, pero muy lejos, de un toque de como si fuera animálico, pero suave, no nada. Entonces es un cuero espectacular este perfume. Miren como estos perfumes yo lo he usado, miren. Lo he usado porque me gusta muchísimo.
ese cuero ambarado con especias y se vuelve un poquito jabonoso así, suavecito. Te lo recomiendo muchísimo estos perfumes. Duración igual, más de 10 horas, excelente estela y proyección. En ropa se te queda en día. Es espectacular, lo recomiendo para un chico más de 20 y pico, no lo recomiendo, pero este sí lo recomiendo como de 20 y tantos años porque esa nota jabonosa y lo vuelve brillante, no lo vuelve oscuro. Espectacular. Espectacular este perfumito, riquísimo, riquísimo. Uf. Bueno, vamos para otro, que es este de Fragrance World, que se llama Imperial. Miren la botella. Si ustedes ponen a ver todas estas botellas que yo he enseñado aquí, son preciosuras de botella, lindísimas. Entonces vamos con este. Vamos a sprayarlo. Miren el spray, buenísimo. Uf, esto se vuelve. Este está espectacular porque aunque en las notas no tiene nada frutal, yo le noto algo, un toquecito ahora que ha ido oxidando, suavecito, pero que lo vuelve así. Porque tiene un cuero ambarado con pimienta rosa, con bergamota. Tiene un toque, pero muy suave, muy suavecito de oud, romero, almizcle y vetiver. Entonces lo hace un perfume de leather. Mira, este sí lo recomiendo para un joven, lo puede probar. A partir de 20 y tantos años sí lo puede probar. Porque aunque tú veas que te estoy diciendo que tiene esa nota de cuero, con un toquecito suave de oud, con vetiver, con romero, con las demás notas que te dije, tú vas a decir, wow, este va a ser un perfume muy señorial. No, para nada. Este es un perfume juguetón, elegante, sexy, sensual. Todas las palabras que quieras decir, miren la botella. Esto es una maravilla de perfume. Duración, estela, proyección, 10 de 10. Precio, calidad, 10 de 10. No te lo puedes perder. Cómprate este perfume, miren la botella esta, pero además de la botella, el aroma que tiene, esto es espectacular. No es un cuero retador, es un cuero súper bien llevadero. Para las noches frescas, frías, esto es una ganga de perfume de verdad. Todos estos perfumes, cómprenlo, que estos no se van a arrepentir de estos perfumes. Espectacular. Bueno, vamos para el último, que es este, Leather So Rare. So Rail, ¿no era? Este es de Fragrance World. Miren la botella. Miren como ya yo lo he usado también. Yo todos estos perfumes los he usado bastante. Lo usa, aunque ustedes ven así, cuando una botella está así. No, pero esto para gastarlo hay que darle. Miren el spray. Miren, es una nube. Un spray buenísimo. Este es un perfume espectacular, este perfume aquí adentro. Este es un cuero súper fino, pero fino, elegante, espectacular. Espectacular este perfume realmente. Miren, ahí viene como una serpiente, como si fuera el cuero de una serpiente. Este perfume tiene un cuero con cilantro, tiene romero, tiene bergamota, azafrán, iris, tiene canela, jazmín, rosa, oud, pachuli, vetiver y por ahí para allá, madera, ámbar, vainilla. Es un cuero espectacular, elegante, sexy, para las noches frescas, frías. Esto es un perfume para casarte. Esto está espectacular. Si no lo han comprado, miren. Este perfume es un espectáculo aquí adentro de esta botella. Este perfume lo coge una compañía occidental y te lo puede vender, no voy a decir el precio, pero un precio súper carísimo. Todos estos perfumes son una maravilla. Se los recomiendo muchísimo. Estela, duración, proyección, precio, calidad. Este lo recomiendo desde 30 años en adelante. Me encanta este perfume. Pero me encanta, está riquísimo este perfume, lo uso bastante. Para las noches frescas, frías, es cuando más yo lo uso. Quiero salir de noche a una cita, quiero salir, si vas a una entrevista, si vas a un lugar que tú te quieras hacer notar, puedes usar este o los otros perfumes, te vas a hacer notar. Bueno, en el día de hoy le traje 8 perfumes. Lo más importante, quiero que abajo me digan, adicto a los perfumes, ya lo tengo, ¿qué me parece? Lo voy a tener. Déjame en los comentarios tu opinión, que eso es lo más importante, que así es como interactuamos y como podemos conocer los gustos de cada uno. Y si lo tienes, déjame saber qué opinas de ello.
dónde lo compraste. Acuérdense siempre, tenemos activado el código de descuento Adictos 10% en Banadí France. Se lo estoy dejando ahí en el video. Ustedes lo pueden comprar donde quieran, pero ahí tenemos un código de descuento. ¿Cómo me ayudan a mí? Como siempre le digo, con el like. Así me ayudan. Y si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas, te unas a esta familia que estamos creando en YouTube. Que gracias a ustedes estamos creciendo en YouTube. Gracias mil por el apoyo. Gracias por los comentarios. Gracias por el like. Que nunca se te olvide el like, porque con eso me ayuda a que yo pueda seguir creando contenido. Como siempre digo, sean positivos, nunca negativos. Haz lo que vayas a hacer hoy, no mañana, que mañana no sabemos lo que nos depara. No esperes mañana. Si estás tomando una decisión para hacer algo, tómala hoy. Que Dios siempre va a estar contigo, te va a arropar con tu manto protector. Pídele por la noche que te guíe por el camino correcto para que tú lo que vayas a hacer, Él te ayude. Él siempre va a estar al lado tuyo. Solamente tú tienes que confiar con Él, en Él como tu Padre que siempre está pendiente de nosotros. Tú lo que tienes que es simplemente hablar con Él y Él te escucha todas las noches y así te va a ayudar. Acuérdense en algo muy importante. Los perfumes es algo que nosotros debemos comprar para nosotros que coleccionamos, para oler bien, para compartir, para sentirnos bien. Pero primero, las necesidades básicas de la casa, no dejes comprar algo necesario por un perfume. Nunca eso, nunca te empeñes por comprar un perfume. A mis hermanos de otros países que sé que hay veces que para comprar un perfume tienen que endeudarse, no hagan eso nunca. Cuando pueden lo compran. Yo al principio no podía comprar perfume, gracias a Dios ahora tengo algunos y se los presento a ustedes. Que pasen un excelente día, que Dios me los arrope a todos con su manto protector. Espera el nuevo video de Adicto a los Perfumes. Si ven que estoy en la lengua enredada, que cuando hago mucho perfume se me enreda, no me gusta hablar mucho. Bye bye.